España. Es un pastor vidente. Ha viajado por más de 20 países. Dios lo respalda de una manera muy poderosa, como en los tiempos de Elías, como en los tiempos de Eliseo, como en los tiempos de Samuel. Es una fiesta para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que vaya preparándose para que usted esté ahí. La segunda cosa que les quiero decir es que en esa misma fiesta estaremos consagrando al Señor el libro que les he venido anunciando, que dirige, que está apuntando a la juventud, a sus hijos de 13 hasta los 30 años. Y la última cosa que les quiero decir es agradecerles por el culto que tuvimos, el culto de milagros el viernes, y cuando termine esta reunión les daré algunos apuntes sobre eso. Ahora mire la pantalla y observe lo que va a salir ahí. Bueno, lo que vimos ahí es, ¿cómo se llama eso que vimos? Esa tormenta, esas aguas que golpearon ¿contra qué golpearon? ¿Contra qué golpearon esa? ¿Qué vieron ahí ustedes? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Se les olvidó? Volvamos a verlo otra vez, pongamos el video a ver qué fue lo que vimos ahí. Vamos a ver qué fue lo que vimos. ¿Qué vieron ahí ustedes? Un tsunami fuerte que azotó esa parte del mundo. Un tsunami. Hoy les voy a hablar acerca de la iglesia que enfrenta los embates. La iglesia que enfrenta los embates. Voy a terminar la serie que tiene que ver con la casa de Dios. Y como parte de este mensaje, hoy quiero presentar una familia que enfrentó un embate, surgió de ese embate, no se quedó ahí. Y ahora Jaime y Patricia salen para estar tomando nuestra hermosa sede en Soacha. Amén. Qué bueno. Vamos a orar por ellos. Hoy quiero bendecirlos para que allí esa obra siga igual y mejor. Que Dios te respalde. El embate llegó. Pareciera que se acabara todo, pero el Señor los levantó. Extendamos las manos hacia ellos. Todos. ¿Tiene manos? Pues levántela. Si no, pues no. Padre, diga, bendecimos a esta pareja. La enviamos con un gran respaldo tuyo a esta tarea. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hijos. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24, en la Nueva Versión Internacional, al 26. Este texto hermosísimo nos habla de un embate. Jesús acabó de predicar, enseñar, más que todo enseñar. Todo el capítulo 5 está enseñando del reino, capítulo 6 está enseñando del reino, capítulo 7 está enseñando del reino y termina diciendo esto: por tanto,
Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo, con furia. Y dice, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. No se derrumbó. Hasta ahí, no se derrumbó. La casa no se cayó. El Señor está diciendo, eso es lo que yo quiero de mis hijos. Que sean como una casa plantada sobre una roca. Porque vendrán embates. Mira, ¿sabe qué significa la palabra embates? Significa golpes violentos. Segundo, significa agresión. Tercero, arremetida impetuosa. Cuarto, significa asalto. Asalto. Luego significa pelea, combate. Y luego significa golpes que parecieran matarme. La gente que conoce al Señor, que vive para Dios, usted, yo, usted, siempre tendremos embates. Embates. Sí, no los podemos desconocer. Hay embates que van a afectar el cuerpo. Un cáncer llegó. Una noticia inesperada, ¡pum!, llegó. Un embate en el cuerpo. El alma, una decepción. Una frustración. Algo que usted quiso hacer y no lo logró hacer. Afecta el alma, las emociones. Hay tristeza, vergüenza, dolor, fracaso, embates. El espíritu. Usted siente como que Dios lo abandonó. Hay embates externos, escuche. Hay embates externos que no dependen de usted, pero que lo afectan a usted. Por ejemplo, Israel en Egipto fue un embate externo, porque Egipto se levantó contra Israel en la esclavitud. Se levantó con decretos de muerte y de opresión. Faraón dijo en Éxodo capítulo 1, versículo 11 en la nueva traducción viviente, y luego del 13 al 14, Faraón dice, por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas. Mire, vino de afuera. Y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Y luego viene el 11, viene la otra cita ahí mismo que les di, del 13 al 14. Dice así. Eso fue primer embate externo. Ahora viene el segundo embate externo. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Y viene el siguiente. Les amargaron la vida forzándolos a hacer mezcla, fabricar ladrillos, hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Y luego en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 16, viene otro embate. Además de ese, ahora viene este segundo embate. Y dice, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Y esto fue lo que le ordenó a esas parteras: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo.
segundo embate que se viene con toda contra el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, versículo 22, viene el tercer embate. El enemigo quiere tumbar, quiere destruir. Y dice acá: entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo que nazca. Tírenlo, acábenlo. Las mujeres déjenlas vivas para que se casen con los egipcios y desaparezca Israel con las promesas que Dios ha dado, porque de ese pueblo saldría Jesús. Entonces hay que acabar ese pueblo, hay que destruirlo. Un embate impresionante externo, pero luego vino un embate interno. El embate interno es cuando el mismo pueblo, cuando sale de la esclavitud en el desierto, murmuran, se quejan, se levantan unos contra otros. Aarón se levantó contra Moisés, María se levantó contra el mismo. Entonces los embates son externos y los embates son internos. Sí, en la iglesia primitiva hubo embates externos, el del Imperio Romano, pero embates internos. Ananías y Zafira eran de la iglesia. También el problema que hubo con las viudas griegas y hebreas, los judaizantes eran internos. La iglesia de Corintios, primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, en la nueva versión internacional, dice ahí la palabra del Señor lo siguiente. Pablo dijo a esa iglesia, escuche, Pablo dijo a esa iglesia: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, el embate interno, celos, y contiendas entre ellos, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma: yo sigo es a Pablo, y el otro dice: yo sigo es a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Este es un embate interno en la iglesia. Y mira, hermanos, la iglesia del Señor es imperfecta porque está formada por imperfectos. Pero tenemos que tener cuidado de que nosotros mismos no nos destruyamos. Tenemos que tener cuidado. Sí, porque el Señor dice que debemos ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, me hago entender, hoy seré mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Un hermano me dijo una vez: yo antes le pegaba a mi esposa todos los días, ahora le pego una vez a la semana. Le dije yo: bueno, algo es algo, pero no se quede ahí. No se quede ahí. Otro dijo: yo fumaba 2 cajetillas de cigarrillos todos los días, ahora fumo una a la semana. Sí. Tenemos que ir cada día mejorando, porque los embates no nos pueden destruir, porque vienen para dividirnos, para rompernos, para aniquilarnos, para tirarnos al piso. Esos embates a veces forman grupos, forman élites, y esto no se hablan con aquel y aquel con el otro. Embates en los grupos de cuidado, el líder, una persona allá que habla, el otro que dice. Embates por aquí, embates por allá, Satanás celebrando. Esos son embates como los que mandó
Egipto para destruir a Israel. Y son embates para destruir tu vida, tu familia. Te enojas, te sientes mal, no te sientes valorado. Pero Dios te ha traído a la iglesia para levantarte y hacerte cada día mejor. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Puede levantar sus manos, diga: Señor, sigue trabajando en mi vida, sigue puliéndome, Señor, sigue levantándome, Padre. Quiero amarte, Señor. Y ahí viene entonces la importancia de cómo enfrentar los embates, cómo yo enfrento esos embates. Y entonces viene esto importantísimo: debo amar la casa de Dios. Qué curioso, ¿no? ¿Debo qué? Amar la casa de Dios. Lo quiero escuchar fuerte. 1, 2 y 3. Debo amar la casa de Dios. Debo amar la casa de Dios. Porque Dios dejó su casa para que enfrentemos los embates. Dice en Hechos 5:42, nueva traducción viviente, dice la iglesia primitiva, mira cómo enfrentó los embates. Dice: y cada día en el templo y en la y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Nosotros a veces, cuando vienen los embates, nos alejamos del templo, cuando debieran ser lo contrario. Entre más embates vengan, más rápido vengo a la casa de Dios. Más debo venir. Más. Debo llegar temprano. Debo estar en adoración. Debo estar en alabanza. Debo oír la palabra. Salir de aquí con una palabra directa del corazón de Dios a mi vida. Porque Dios no te trajo aquí a un parque. No te trajo aquí a un centro comercial. Te trajo a su casa. Y si es su casa, Él está en su casa. Y está aquí para levantarte de tu embate, para ayudarte, para que te proyectes, para que salgas al otro lado. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí encuentras muchas cosas buenas. Lo primero que encuentras aquí es edificación. Aquí soy edificado. Edificación encuentras. Dice Efesios 4, versículos 11 y 12. En la nueva traducción viviente, el Señor habla de los 5 ministerios. Los 5 ministerios yo los llamo la mano de Dios, para podérmelo aprender bien, porque su mano tiene 5 dedos. Levante la mano derecha y verá que tiene, y cuéntelos. 5 dedos tiene usted, y acá otros 5. Entonces aquí Dios dejó su mano, 5 ministerios. Dice allí: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, ¿y quiénes más? Y los maestros. 5. Diga: la mano de Dios. Y dice: ¿con qué fin? Ellos, esos 5, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Quiere decir que usted en la casa de Dios no solamente escucha, sino que es preparado. Y sigue diciendo el versículo, dice:
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 13, ese proceso, o sea, hay un proceso. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Entonces Dios dejó los 5 ministerios. Por eso aquí en la iglesia hay apóstol, por eso hay profeta, por eso hay evangelista, por eso hay pastor, por eso hay maestros. Y entre esos 5 ministerios, la iglesia, el Señor trabaja en el ser y el Señor trabaja en el hacer. En el ser tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tu temperamento, tiene que ver con tus hábitos, tiene que ver con tus elecciones, tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con el soy, con tu forma de pensar, con todo lo que eres, con todo lo que haces, con todo lo que tú representas. La palabra está llegando, siendo edificado para ser un mejor papá, una mejor mamá, para ser un mejor esposo, una mejor esposa, para ser un mejor hijo, una mejor hija, para ser un mejor empleado, para ser mejor en todo. No somos mediocres, no nos debemos quedar con el contentamiento de la mediocridad. No. Cada día algo tengo que tener de Dios, más firme, más sólido, echando raíces, caminando en fe, superando las crisis que vengan, los embates que vienen, situaciones duras que te tratan de sacudir. En este tiempo de pandemia llegó el embate del COVID-19 y muchos se alejaron de Dios, se fueron al pecado porque no resistieron el embate. Pero yo los felicito a ustedes que se atrevieron a amar a Dios en medio de ese embate que llegó, y estás aquí y estás oyéndome, porque Dios quiere trabajar en ti, en tu ser, pero también quiere trabajar en ti, en tu hacer, para que mañana seas mejor que hoy en todas las cosas. Por eso debes amar la casa de Dios, porque aquí recibes eso. Segundo, aquí eres perdonado. El Señor se lleva el pecado. Santiago 5, versículo 16. Esto es aplicado en tu casa y aplicado en el templo. Dice: confiésense los pecados unos a otros. Uy, ¿cómo así? Entonces tú aquí encuentras un pastor que te va a oír. Y tú le vas a decir al pastor: es que, pastor, le pegué a mi esposa. Y usted dijo: yo también le di. Ah, bueno. Y vengo aquí, pastor, porque no hemos podido arreglar los problemas. Ah, bueno, entonces toca primero. ¿Usted siente que ofendió a su esposa? Sí. Entonces vamos a pedirle perdón. ¿Está confesando los pecados? Veamos otra vez el texto. Es que está en la Biblia. Dice ahí: confiésense los pecados unos a otros y oren. Ahí oramos unos por otros para que sean sanados. Y dice: la oración ferviente, la que hagas después de ese acto, la oración ferviente de una persona que ha hecho las cosas rectas, se vuelve una persona justa. Esa oración tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. Eso se logra aquí en la casa de Dios. Sí, por eso tenemos una casa de asesoría familiar. Y ahí vienen las personas cargadas. Y atendemos a una persona, pero luego descubrimos que también está afectado el papá. Entonces viene el papá o viene el hijo.
Hemos tenido familias completas. Vienen personas de Cali, vienen personas de el Meta, de cualquier parte del país. Vienen personas fuera de Colombia, de otras naciones. Vienen, sí, donde le hemos dado a algunos cobertura, vienen heridos, vienen golpeados. Les ministramos, ayunan 3 días, 4 días, 5 días. Me acuerdo de una familia, él estuvo 20 días y la otra persona estuvo como 15 días. La hija y su esposa también estuvo otro tiempo. Llegaron a mi oficina llorando, quebrantados. Me dijeron, no sabíamos por qué no podíamos entendernos, por qué peleábamos, por qué tanta cosa. Pero yo me he reconciliado con mi esposa, me he reconciliado con mis hijos. Y me dijo, Dios me ha hecho libre. Sí, Señor. Amados, este es un lugar de perdón. Es un lugar de victoria. Alguien que dé gloria a Dios por eso. Es un lugar de victoria. ¿Por qué debo amar la casa de Dios? Número 3. Porque este es un lugar de alabanza y de adoración. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, cuando Salomón edifica el templo y lo dedica a Dios. Mire lo que pasó en este culto que hizo Salomón en el templo. Dice, cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. ¿Qué llenó? ¿Qué llenó? El templo. No los oigo. ¿Qué llenó? El templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Y dice, cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, y ahí dice que termina con esto, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Oh, amados, en la casa de Dios hay alabanza, en la casa de Dios hay adoración, en la casa de Dios puedes aflorar tus emociones. Puedes danzar, puedes saltar, puedes levantar tus manos, puedes decir amén. El tapabocas que tiene no te puede quitar el gozo del Señor, no te puede impedir que afloren tus emociones para Dios. En algún momento puedes arrodillarte o venir aquí adelante y postrarte, y porque es la casa de Dios, lugar de alabanza donde hablamos de Él, y lugar de oración y de adoración donde hablamos con Él. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la casa de Dios también es un lugar donde Dios quiere que yo sea plantado, donde soy plantado. Escuche esto, Dios quiere que yo sea plantado. El Salmo 1, versículo 1 al 3, nos compara a un árbol. Dice allí, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Dios dice, yo quiero que mis hijos estén plantados. ¿Están qué? Plantados. Plantados. Y cuando tú estás plantado, tú no andas de iglesia en iglesia, tú no andas de templo en templo. Cuando tú estás plantado, eres como el árbol que siempre está plantado en unas corrientes de agua. Es importante que tú te plantes
donde el Señor te direccione. Y yo bendigo a todas las personas que nos están visitando permanentemente, pero necesitas pasar de estar visitando a que seas plantado. Sí. Porque si solamente visitas, te quedas con poco. Pero si eres plantado, te quedas con lo mucho. Si solamente eres visita, yo soy una persona que predica y tú me puedes oír y admirar. Pero si eres plantado, soy tu pastor. Soy tu pastor. Y si yo soy tu pastor, las cosas buenas que yo tengo te cubren a ti también. Amén. Porque me vuelvo tu padre espiritual. Y lo que Dios ha puesto en mí también te cubre a ti. Bendito sea el nombre de Dios. El Salmo 92, versículo 12 al 14, habla de la persona plantada. Comenzó joven. El plantado comenzó joven. Y ahora habla de que está anciano. Y dice: los justos florecerán como palmeras, se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Salieron de un lugar y ahora son trasplantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, hablando del templo. Incluso en la vejez aún producirán fruto, serán verdes y llenos de vitalidad. Y luego dice, declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Amén. Mira, entiende esto. La iglesia Manantial es una iglesia generacional. Generacional no significa que tengan jóvenes. Generacional significa que la iglesia ignore a los adultos. Generacional significa que los jóvenes entiendan que son el fruto de unos padres que amaron a Dios. Generacional significa que debe haber gratitud por aquellos que ellos no conocieron en sus batallas y en sus luchas, pero gracias a Dios por ellos y por las ofrendas de ellos, ese está aquí alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Una iglesia generacional tiene ancianos. Un aplauso para los ancianos en esta hora. Una iglesia generacional tiene ancianos que le sirven al Señor Jesús. Otro aplauso al Señor por ellos. Una iglesia generacional tiene adultos que le sirven al Rey de Reyes. Una iglesia generacional tiene jóvenes que le sirven al Señor. Una iglesia generacional tiene adolescentes que aman al Señor. Una iglesia generacional tiene niños que aman al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nadie es mejor que el otro. Todos tienen valor en una iglesia generacional. Todos tienen oportunidades, porque tú estás plantado. Y un día, cuando el Señor decida y se incline desde el cielo y te mire con amor, y Él decida y le plazca llevarte a su presencia, y Él con una sonrisa te transmita el hálito de la muerte, y se te apaguen los ojos y el corazón se detenga, y partas de aquí, lo que el Señor quiere es que recuerdes que por todos estos años tuviste un pastor, tuviste una iglesia que te amó, y un Jesús que te salvó y te transformó y te ayudó.
Y cuando partas, dile a tus seres queridos que amen a Dios como tú lo amaste. Pero también cuando partas, pídele a ellos que la ceremonia de tu sepultura se haga en la casa de Dios. Y si no se puede por asuntos de la pandemia, que en el lugar donde se te haga haya un pastor de la iglesia. Y yo te mandaré un saludo, y si puedo ir, llegaré, porque fuiste plantado y aquí viviste para Dios y sales para estar con el Señor Jesús. Amén. Cuando eres plantado en la casa de Dios, tú vas a conocer más la palabra. Cuando eres plantado en la casa de Dios, vas a conocer más a Jesús. Cuando eres plantado en la casa de Dios, vas a conocer la visión que Dios nos ha dado. Sí, no vas a andar despistado. No, porque estás plantado. Y tu lenguaje va a cambiar. Tu lenguaje no dice la iglesia manantial. Tu lenguaje es mi iglesia. Tu lenguaje es mi pastor. Tu lenguaje es bendice, Señor, mi iglesia. Tu lenguaje no es ay, hay que ofrendar. Tu lenguaje es gracias, Señor, porque con mi ofrenda mi iglesia desarrolla sus planes y sus proyectos, porque estoy plantado. Y cuando estoy plantado y vienen los vendavales internos, los embates internos y cosas que pasan, alguien que cayó en pecado, alguien aquí, una persona aquí, se presentó una tormenta, algo que pase, cuando estoy plantado, yo no me muevo a menos que Dios me hable y tenga la seguridad que fue Dios el que me habló y no las circunstancias. Yo les digo a ustedes que por 46 años Dios me plantó en este ministerio y han venido los embates, tantos embates que han venido aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, los vecinos, aquí, acá, algunas personas enojadas por todo lo que hacemos, embates aquí, embates allá, situaciones difíciles, crisis, en fin, en mis hijos, situaciones aquí, enfermedades, cosas que han venido, pero yo he acudido al Señor que me llamó y le he dicho: Señor, dame fuerzas, Padre, quiero agradarte, quiero amarte, quiero servirte. Y más de una vez aquí de rodillas he estado orando al Señor en la casa, orando. Quiero decirles que no he dejado de orar por ustedes ni un solo día, porque el Dios que me llamó es el Dios que está conmigo y está contigo y nos quiere ayudar. Pónganse de pie. Y esas 10,000 conexiones que están allí, hoy es día que ames la casa de Dios. ¿Qué más hay aquí en la casa de Dios? No solamente eres edificado, no solamente eres con 4 aspectos. Le debes servir con gratitud, porque Dios ha hecho grandes cosas en ti. Segundo, le debes servir con excelencia. También en un país hay autoridad, el presidente del país. En una iglesia hay autoridad, el equipo pastoral. Y nosotros nos sujetamos. Sujeción no es ser humillado. Sujeción no es ser pisoteado. Sujeción es ser empoderado. Es ser corregido con amor. Sujeción inclusive es que el pastor pida perdón. Y yo a ustedes les he pedido perdón muchas veces públicamente. Y a veces cuando estoy en la oficina y presentan cosas con el hermano y yo digo: sí, aquí fallé, les pido perdón. Sujeción no es que yo soy el perfecto y usted es el que siempre está enredado. No, es que somos del mismo material, solo que yo tengo una mayor responsabilidad. No te sujetes porque el pastor sea perfecto, sino porque es el diseño de Dios. En la Reina Valera dice, en Hebreos 13:17, habla de
obedecer y de sujeción. Ahí dice, obedeced, obedeced. Ponga la cita. Hebreos 13, 17, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que Dios ha establecido. Oh amados, el Señor que te trajo en este lugar, el Señor te trajo para sacarte de lo poco y llevarte a lo mucho. El Señor que te trajo a este lugar, te trajo para liberarte de tus aflicciones y para sacarte de tus prisiones. Pues Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El Señor que te trajo a esta casa te ha traído para que cada día seas mejor en todo. Llegaste miserable, pero Dios te ha traído para levantarte a otro nivel. Llegaste endeudado, Dios te ha traído a enseñarte para que puedas salir de esas deudas. Llegaste sin sueños, pero Dios te ha traído para que sueñes que lo puedes lograr. Llegaste con el hogar roto, pero Dios te ha traído para construir tu familia. Termino con esta ilustración. Casé a un hombre adulto, 70 y pico de años, casi 80, con una señora como 5 o 7 años menor que él. Me llamó la atención que vinieran 2 personas de esa edad a casarse, y venían con los hijos y venían con los nietos. Entonces yo pregunté a ellos. Lo hice de una manera muy sabia, prudente. Y algo así dije: oh, decidieron finalmente casarse después de tener tantos hijos y tener nietos. Y entonces él se sonrió y dijo: no. Él dijo: lo que pasa es que yo le fui infiel a ella y peleamos mucho. Estábamos casados y nos divorciamos, y cada uno siguió su camino. Yo encontré a otra mujer y ella encontró a otro hombre, y nos separamos y nos fuimos. Los hijos sufrieron mucho. Un día prendo la radio y escucho una voz suya. Sentí algo, dijo. Vine y Dios me cambió. Y aquella mujer que yo le había sido infiel, me volví a enamorar sin saber nada de ella. Y así pasó el tiempo. Yo fiel a mi iglesia, fiel aquí, no me podía bautizar por los problemas, pero fiel a mi iglesia. Y qué sorpresa, pastor, un día cuando iba saliendo me la encontré a la que había sido mi esposa. Tomamos un café. Ella me dijo: nunca te he olvidado, ya te perdoné. Y oramos